tomar su lugar. Hace 15 días empecé con una porción de la escritura que el apóstol Pedro registra y toma también prestado del Salmo 34. Y en el Salmo 34 yo les mencionaba que estas son palabras de David antes de llegar a ser rey, que estuvo en una cueva con algunos seguidores que estaban arruinadas sus vidas, amargados, endeudados, fracasados en todo. Y son estas palabras que les dirige David ahí en la cueva. Finalmente esta gente que parecía que no tenía ni esperanza ni propósito, terminan siendo ya no los amargados, los endeudados, los fracasados, sino los valientes de David. Al final de sus vidas hay como una frase lapidaria para cada uno acerca de cómo terminaron sus vidas cumpliendo el propósito de Dios para ellos. Y me gustaría si me pueden mandar la presentación. Y el apóstol Pedro toma estas palabras en el contexto de hablarle a las familias. Cuando el apóstol Pedro registra estas palabras, está inmediatamente hablando después de lo que debería estar ocurriendo en las relaciones familiares. Y cada persona estamos llamados a tener relación con los demás, pero debe de ser en los términos que el Espíritu Santo nos ha dejado y nos alienta a vivir. Así que titulé de esta forma, ¿verdad?, el mensaje hace 15 días: los secretos de una vida llena de satisfacción. Y leyendo esta porción de la escritura, dice: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Luego dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen mal. Así que hace 15 días vi solamente la primera parte, la primera clave, el primer secreto de tener una vida satisfactoria. Fue lo que vimos la semana pasada. Ahora quiero que veamos qué es lo que quiere decir básicamente amar la vida. Gracias. Significa lo que la intención de estas palabras es que uno desea al final de sus vidas poder decir sin remordimiento: qué hermosa vida me ha dado el Señor. Estoy disfrutando de su gracia y de las buenas decisiones que tomé en el pasado y cosechando el fruto de haber obedecido a mi Señor y su palabra. Esto es lo que pudieron haber dicho los valientes de David. Tuvieron un comienzo quebrado, pero obedecieron estas palabras que David les dijo ahí en la cueva. ¿Quieren tener una buena vida? Es decir, ¿quieren terminar bien con satisfacción? Entonces, aquí les van ciertos secretos. Guarden su boca del mal. Y hablamos la semana pasada acerca de lo que quiere decir en ambos contextos, porque hablamos de maldecir o de evitar maldecir, y la gente habla mal hacia Dios, más mal hacia los demás y mal hacia sí mismo, y acaba arruinada su vida
usando su lengua de una manera inapropiada, gobernado por emociones negativas, por la ira, por la desilusión, por el temor, termina hablando cosas que son básicamente como balas. Porque las palabras que salen de nuestra boca son como balas, ya no puedes regresarlas. Pero por la gracia de Dios aprendimos que sí podemos, en la misericordia de Dios, abrazar la gracia y anular, cancelar el efecto de esas palabras dichas en un momento de dolor, de amargura, de enojo. Y aun cuando quedara una secuela de eso que salió de nuestra boca, Dios tiene misericordia para ayudarnos a caminar con los resultados tristes de un mal uso de nuestra lengua y de restaurar las relaciones que se dañaron por un mal uso de la lengua. Así que el primer secreto que les mencioné es: hey, cuiden lo que sale de su boca. En lugar de maldecir, bendigan, porque a eso nos llamó Dios, a heredar bendición. Así que seamos instrumentos de bendición. Y dijimos que elegíamos bendecir en lugar de maldecir. Nos debemos de comprometer a bendecir porque hemos recibido el mandato de bendecir. Habla bien a los que te oyen. Habla bien. No estoy diciendo que les digas lisonjas, eso es pecado. La lisonja es un elogio falso que busca congraciarse con alguien para obtener un beneficio. Un elogio falso que busca congraciarse con alguien para recibir un beneficio personal. Pero el bendecir es: estás buscando un bien para esa persona. Estás hablando bien para tus hijos, para tu esposa, para tu esposo, para ti mismo. Habla bien acerca de la obra de Dios. Mírate en el espejo. No digas que guapo eres, porque es mentira. Estoy bromeando, ¿eh? Pero no maldigas la obra de Dios por ninguna forma. Tú eres la obra de Dios. No hables mal de ti. No te descalifiques a ti mismo. Más bien, habla de la gracia de Dios sobre tu vida, las cosas buenas que Dios sí ha dicho acerca de ti, porque finalmente esa es la verdad. Lo que nuestro Padre ha dicho acerca de nosotros debe de salir por nuestros labios. Soy bendecido porque la escritura dice que Dios mismo dice que soy bendito. Soy un hijo de Dios, soy templo del Espíritu Santo, soy heredero de Dios. Soy coheredero con Cristo, estoy sentado en los lugares celestiales. Todas las obras de mis manos son benditas y prosperan, porque la bendición del Señor está sobre mí. Ese tipo de cosas tenemos que estar diciendo. En lugar de decir no sirvo para nada, soy un inútil, mejor más me valía morirme, y ese tipo de cosas que simple y sencillamente anulan lo que Dios ya ha desatado sobre tu vida. Amén. Esas cosas estuvimos hablando hace 15 días. Si usted no vino, le animo a que consiga el mensaje. Y luego dice la escritura, gracias, ahí está funcionando. El segundo secreto es guardar nuestra boca de hablar engaño. Ahora, el engaño no es solamente decir mentiras. El engaño es algo mucho más complejo. Porque una mentira puedes decirla más o menos así: te fuiste de vago a algún lado y simplemente, hey, ¿por qué llegaste tan tarde? No, es que me quedé en la oficina a trabajar cuando andabas de paseo. Eso es mentir. Y la gente ya no se traga ese tipo de mentiras tan fácil, ¿de acuerdo? Pero el engaño es otra cosa. Y para entender qué es lo que Dios nos quiere decir cuando nos anima a que escojamos una vida de satisfacción, necesitamos comprender la naturaleza del engaño. Apocalipsis 12:9 dice: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual, di conmigo,
engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y luego Efesios 6:11 nos dice: revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias o acechanzas o maquinaciones o engaños, que básicamente son sinónimos, y estos engaños provienen del diablo. Ahora, así que vemos que el autor del engaño principalmente es el diablo, es Satanás. Sus demonios son engañosos y los demonios actúan para engañar a la gente, y que a su vez una persona engañada engañe a otros. Es un juego malévolo de lo peor. Ahora, para entender ahora un poquito mejor, el engaño no es solamente mentir. El diablo miente, ciertamente, es el padre de toda mentira, pero también del engaño. El engaño consiste también en maliciosamente preparar un escenario en donde se camuflajea la verdad con sutilezas para hacer creer algo que no es, para confundir, para distraer, para que la víctima no vea en la dirección correcta y sea lastimado por su propia decisión. Satanás engañó a Eva. Le mostró un panorama totalmente distorsionado, un escenario en el que ella iba a ser más que bendecida por comer de ese fruto que el padre le había dicho: de eso no comas. Le mostró un escenario que le hizo perder de vista la dirección correcta y comenzó a ver en otra dirección. El engaño es como la seducción. De pronto tu mente está tan absorta con argumentos falsos que empiezas a creer como que es algo verdadero. Esa es la raíz, el espíritu del engaño. Entonces Eva toma la decisión porque fue convencida engañosamente de algo que no era. Ella estaba convencida de que Dios era malo, era injusto a ese nivel, que Dios no les quería dejar que fueran sabios y que Dios no quería que fueran como Dios. Entonces cayó y luego le dio a su marido. Ahí está la raíz de cómo entró el engaño y cómo el engaño entra en las personas para engañar a otros. Porque el engaño hace creer cosas que no son, pero te pone en situaciones que vas a tomar decisiones y terminarás lastimado por tu propia decisión, habiendo sido engañado. Y los engañadores humanos existen por su propia pecaminosidad y por la influencia del enemigo. Ahora, dice la escritura que los hombres malos, las personas malas y los impostores, básicamente es lo mismo, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ve esta imagen que está ahí. Ve cómo se ha entretejido en la sociedad el engaño y perdura. En 1815, gentes perversas y engañosas dijeron que los hombres, las personas de color, no eran humanos y no podían ser tratados como humanos. Entonces los tomaron y los esclavizaron, los vendieron como animales de trabajo, de carga. Y el mundo en aquel entonces creyó mayormente que los hombres de color no eran humanos. Fueron engañados y caminaron en esa dirección. Compraron esclavos, vendieron esclavos, abusaron de ellos terriblemente, hasta que alguien se levantó en contra de este engaño. El engaño solamente va a prevalecer hasta que alguien diga: esto no es verdad, la verdad es esta.
Luego en 1945 nos hicieron creer que 42, perdón, que los judíos no eran humanos, así que hay que destruirlos. Millones de judíos fueron torturados, atormentados, muertos, por supuesto, familias completas, enteras, porque esa gente decía que los judíos no son humanos y deben de ser extirpados de la tierra, son un cáncer. Luego ahora en frente de nuestras narices nos están diciendo que un feto no es un humano. Entonces comenzamos a ser enredados con argumentos y llegamos a creer y nos inclinamos en la dirección de decir, sí es cierto, un feto no es humano hasta que tiene 12 semanas. Y la vida comienza realmente desde la concepción, porque lo que estamos viendo no es si tiene forma de humano o no, sino si potencialmente es una vida que Dios está diseñando y creando en el vientre de una madre. Ahorita hablaré un poco más de eso. Así que de ese tamaño son las cosas. Los hombres malos que no se sujetan a la verdad van de mal en peor, engañando y siendo engañados, engañando y siendo engañados. Eso es oscuridad total, engañando y siendo engañados. Ahora, veamos una forma delante de la cual también estamos viviendo engañados y otros engañándonos, y espero que usted no sea de los que engañan, porque la promesa de la bendición es para los que se apartan de un estilo de vida de engaño, un estilo de vida engañoso y engañando a otros. Dice esta parte en Amós, el profeta Amós registra, así estaba pensando la gente y así sigue pensando. ¿Cuándo pasará la luna nueva para vender el grano y el día de reposo para abrir el mercado de trigo, achicar el efa, aumentar el ciclo y engañar con balanzas falsas, para comprar por dinero a los desvalidos, esa es esclavitud, y a los pobres por un par de sandalias y vender los desechos del trigo? El engaño en este contexto es cuando las personas se aprovechan de su posición económica, sea muy alta o sea más o menos, y puedes vender kilos de 800 gramos, litros de 600 mililitros, pesas falsas, piezas mecánicas usadas por nuevas. No quiero ofender a nadie, solamente estoy poniendo ejemplos. A mí me ha pasado. Entonces, el engaño básicamente consiste en darte algo falso como si fuera verdadero. El diablo se encarga de poner pastores, maestros, profetas, apóstoles falsos como si fueran verdaderos. Y solamente porque alguien tiene el título de pastor o profeta, evangelista o maestro o apóstol, no significa necesariamente que lo sea. Y los hombres nos encargamos al engañar de darle a alguien algo falso como si fuera genuino. Y Dios dice que esas personas no van a prosperar. Ni siquiera los falsos maestros. Los falsos maestros, los falsos pastores son un instrumento en las manos de Dios. Ahí te va. Para disciplinar, para castigar y aún para condenar a aquellos que no quisieron amar la verdad. Porque dice la palabra que llegará el tiempo en que la gente no querrá escuchar la sana doctrina, se van a aburrir, se van a cansar y van a buscar maestros que les hablen conforme a sus concupiscencias, que les digan lo que quieren escuchar y no lo que necesitan escuchar. Así que vendrán esos maestros falsos a esa gente que no ama la verdad, y simple y sencillamente ambos irán al mismo lugar.
Dios aborrece el engaño, porque contradice su carácter, contradice la verdad. Así que el engaño es dar una cosa por otra. En Salmos 5:6 dice: destruyes a los que hablan falsedad. El Señor abomina al hombre sanguinario y engañador. La palabra abominar significa detestar, condenar, despreciar, destruir. Así que no es cualquier cosa ser un engañador. La palabra abominar es una palabra muy fuerte. Dios no solamente mira y aplaude y sonríe y celebra el engaño. No, no hace eso, porque es lo opuesto de abominar. Aplaudir, celebrar, animar, impulsar. Lo abomina. Así que si vamos a tener una vida que podamos decir cuánto amo esta vida que Dios me ha dado, tenemos que alejar de nuestras vidas toda actitud de engañar a otros y de menos engañarnos a nosotros mismos, y no permitirnos tampoco ser engañados. Dios detesta el engaño, Dios abomina y Dios condena el engaño. Amén. Algo más, dice la Escritura también, que si vamos a amar la vida, si vamos a tener una vida bendecida, una vida que estemos satisfechos, días buenos, entonces debiéramos de apartarnos del mal. El mal tiene tantas formas como la ausencia de la gracia en una vida le permita. El mal no aumenta a causa de la gracia de Dios que contiene el mal para que no se exprese a su máximo. Y todo hombre en esta tierra necesita la gracia de Dios para que el mal que está dentro de sí no avance, sino sea vencido. Veamos que la exhortación del Espíritu Santo a apartarnos del mal tiene muchas cosas verdaderamente buenas que hay que atender. ¿Por qué debiéramos de apartarnos del mal y de cualquier forma o apariencia de mal? Ahora, no puedo hacer un listado de todas las formas de mal, de maldad que hay, pero la conciencia y el Espíritu Santo de cada uno les dicen si estás atrapado en algo que puede ser considerado un mal, sea en tus palabras, en tus pensamientos, en tus acciones, en tus actitudes. ¿Hay algún mal que dices, esto es feo, esto no me gustaría que nadie lo supiera? ¿Cómo quisiera vencer esto que me cae muy mal? ¿Por qué tengo la inclinación de hacer esto que es tan feo? Entonces atiende al Espíritu Santo, porque la Escritura dice que si vamos a tener una vida buena, entonces tienes que poner atención y apartarte intencionalmente del mal. ¿Por qué? Bien, aquí te va. Dice la Escritura: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Tenemos que tratar con gracia, con amor a la vida de alguien que está atrapado en el mal, pero tenemos que tratar con verdad. Esto es lo que dice el Señor: tienes que hacer esto y esto y esto. Y tenemos que tratarnos con misericordia y no odiarnos cuando estamos atrapados en el mal. Tenemos que ver que hay una forma en la que Dios nos insta a apartarnos del mal. Dice: con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con el temor de Dios, una persona que no tiene temor de Dios no tiene absolutamente ningún motivador
para apartarse de algo que está destruyendo su vida y sus relaciones. El temor de Dios no solamente es respetar a Dios como se oye, aunque implica respetar a Dios. El temor de Dios tiene que ver con conocerlo a Él y escuchar sus advertencias. Escuchar las advertencias hacia toda persona que ama y que practica el mal, y que en tiempos pasados Él ha cumplido al pie de la letra de su propia palabra esas advertencias. Es decir, cuando Dios declara su nombre grande, piadoso, misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que perdonas la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no tendrás por inocente al malvado. Dios perdona a los que se arrepienten, pero no tendrá por inocente al malvado, sino que visita la iniquidad, la maldad de ellos hasta la tercera y cuarta generación, y engrandece su misericordia para con los que le temen hasta 1000 generaciones. Engrandece su misericordia para con los que le temen hasta 1000 generaciones. Me encanta esta porción del Salmo que dice: como está lejos el oriente del occidente, así hiciste alejar nuestras transgresiones, y como está alto el cielo sobre la tierra, así extendiste tus misericordias para con los que te temen. Es decir, Dios sabe cuán frágiles somos y vulnerables a hacer el mal. Pero cuando tenemos en cuenta que el temor de Dios nos pone un freno en nuestro corazón, el temor de Dios no solamente es una enseñanza, es una experiencia del Espíritu Santo. Es un conocer la santidad de Dios y saber cuánto aborrece, cuánto abomina a Dios el pecado. Aborrecer el mal comienza con temer a Dios. Es decir, Dios ha amenazado, ha advertido a los que jueguen con el pecado deliberadamente. Uno tiene que temblar cuando ve las Escrituras. Cuando Dios amenazó y cumplió sus amenazas a aquellos que no quisieron apartarse del mal. El apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 10, si no me falla mi memoria, haciendo una referencia al pueblo de Israel, les dice: y no sean idólatras como aquellos en Israel fueron idólatras, y no murmuren como aquellos murmuraron y en un día perecieron quién sabe cuántos, 26,000 por solamente murmurar. Dios les había advertido. Y no cometan inmoralidad sexual como aquellos que en el desierto se sentaron a jugar, quiere decir a fornicar, a cometer inmoralidad sexual. Es decir, no lo hagan, porque si a aquellos les fue mal, a ustedes también les va a ir mal, si no se arrepienten de ellos, si no se apartan del mal. Teme a Dios y tiembla ante sus amenazas. Porque si Dios no perdonó a la gente de Sodoma y Gomorra, si no perdonó a los ángeles que se rebelaron en contra de Él, tampoco va a ocurrir con aquellos que menosprecian, que pisotean el sacrificio de Jesucristo para apartarse a la maldad que les insta a ir por más y más. Tienes que temer a Dios. Para apartarte del mal no es solamente una decisión carnal. Cuando se habla de Jesús en el Antiguo Testamento, en Isaías, dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia,
espíritu de poder de Dios y de temor de Dios. Así que el temor de Dios es una obra en nuestro corazón. Jesús tenía temor de Dios como hombre. No era un miedo enfermizo, sino era una gracia para temer al Padre, para andar en su voluntad. Si el mismo Jesús requirió de esa gracia, el espíritu de temor de Dios, ¿cuánto más nosotros que bebemos el pecado como agua? Cuando ves a Ananías y Zafira mintiendo deliberadamente y ves el trato que Dios les dio, uno debe de temblar. Cuando ves a un rey llamado Saúl siendo rebelde, desobediente y no aceptando su falta, y lo ves descalificado de parte de Dios, porque no se arrepintió, porque no se humilló para decir: Dios, necesito tu gracia para apartarme de esto que odio en mí. Entonces Dios dijo: ya, se acabó. Tienes que ser muy sabio al mirar las escrituras y no solamente cerrar tus ojos a las amenazas de Dios, porque Dios es santo y sin santidad nadie mirará al Señor. Ese libro es muy bueno, el que recomendó mi esposa, porque no es una santidad legalista, es una santidad que opera desde la obra del Espíritu Santo para poder escoger lo que es más excelente y correcto a los ojos del Señor. Ahora, nos conviene apartarnos del mal. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Ve lo que dice esta escritura en Proverbios capítulo 3, dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Ve el beneficio, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. A nadie le va bien amando el pecado y practicando el pecado, pero hay una promesa temporal que debiera ser el segundo motivador para apartarnos del mal. Apártate del mal y teme al Señor, porque esto te será por medicina, por salud, por sanidad a tu cuerpo, a tus huesos. Y si vas a temer a Dios, entonces comienza por desarrollar un aborrecimiento hacia la maldad, hacia principalmente aquella maldad a la que el Espíritu Santo te está señalando en lo personal. La maldad que sale de tu boca, actitudes, pensamientos, acciones, cualquier cosa que sabes que está mal en tu vida. Yo no soy tu juez, solamente quiero ayudarte a que reconozcas que si el Espíritu Santo te está señalando algo, y no pienses: ay, ojalá y mi esposo le sea revelado su maldad que yo veo, o lo que sea. Piensa: Señor, ayúdame, líbrame de mis errores que me son ocultos. Examíname y ve si hay camino de perversidad en mí, y dame la gracia de apartarme de esto. Dame el aborrecimiento por esto que tú abominas. A Jesús se le describe en ese salmo como: has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Por eso el Dios, tu Dios, el Dios tuyo te ungió. Jesús aborrecía la maldad y amaba la justicia. Desarrolla un aborrecimiento a tu maldad y a la maldad en el mundo, no un aborrecimiento a tu hijo porque hace algo inadecuado o algo feo. No aborreces a la gente, porque te estarías aborreciendo a ti mismo, porque tú también necesitas apartarte de algunas formas del mal. Aborrece tu maldad en primer lugar, porque ahí comienza el temor del Señor. Más bien así se define el temor del Señor. El temor de Dios entonces es aborrecer el mal. Si tú amas el mal, quiere decir que estás invitando al juicio, a la disciplina de Dios sobre tu vida.
Y eso no es una vida muy agradable. ¿O sí? Ahora, hay algunas cosas que pueden ser muy obvias en cuanto al mal. Y hay una porción de Proverbios capítulo 6 que dice: 6 cosas aborrece Dios y aún 7 abomina su alma. Acuérdate que la palabra abominación es condenar, detestar, despreciar, juzgar. Todavía, no es porque es del Antiguo Testamento, a Dios no le molesten estas cosas. Las aborrece, las abomina y las condena. No las pasa por alto cuando no hay una actitud de arrepentimiento. Es sencillo. Dice los ojos altivos. Dios condena los ojos altivos. Casi todas estas cosas se expresan con el cuerpo. Ojos altivos no solamente es que naciste con estrabismo y se te van los ojos para arriba, los haces blancos. No, los ojos altivos provienen de una raíz del corazón de orgullo, de soberbia, de altivez. La gente a la que se le dice: oye, tienes que corregir esto que está aquí. Ah, sí, ¿y tú qué? ¿A poco tú no tienes que corregir nada? Así somos de repente. Dios aborrece, abomina los ojos altivos. Quiere decir que el corazón orgulloso es algo que Dios desprecia y, perdone, pero sigue feo, y condena. ¿Eres humilde cuando alguien te tiene que corregir? Sé que a nadie le gusta que le digan su verdad y quieren que se la digan con pincitas siempre, así con flores y pétalos siempre. No siempre va a funcionar. A veces la forma fea en la que alguien te habla para decirte tu verdad es un instrumento para que salga esa podredumbre de arrogancia y soberbia. Yo sé, me conozco. Le dije a mi esposa, no sé si fue ayer o antes, le dije: ¿qué te parece si jugamos el juego de ser cada vez más humildes? Sí, reprobé de volada. Y me da mucha vergüenza. Porque llegamos a un punto en nuestras vidas que creemos que somos intocables, que nadie nos tiene que decir lo que está mal. Y Dios aborrece eso. Entonces tiene uno que caer de rodillas y decir: Señor, ten misericordia de mí. Maldito orgullo que está ahí arraigado. Y Dios aborrece la lengua mentirosa. Eso no necesita tanta explicación. El problema no es la lengua, obviamente. El problema está en el corazón. La gente que resuelve sus problemas y sus temores con mentiras. ¿Por qué aborrece Dios tanto la mentira? Bueno, el engañador es el originador, el padre de toda mentira. Entonces, cuando tú te mueves en el ámbito de la mentira, de hacer tus decisiones con mentiras blancas o mentiras moradas o negras o azules, ponle el color que sea, es contrario a la verdad, te estás haciendo del lado oscuro de la fuerza. Estás yéndote del lado del enemigo. ¿Por qué amar más la mentira que la verdad? Romanos capítulo 1 dice que esta es la condenación de la gente que amaron más la mentira que la verdad. La verdad a veces es dura para enfrentarla y a veces es necesario enfrentar verdades difíciles. Pero Dios se agrada de la gente que habla verdad. Procura decir siempre la verdad en amor cuando tienes que decirle a alguien la verdad. Dios se agrada de que andemos en la verdad, de que tengamos un estilo de vida de andar en la verdad, en lo que Él ha dicho. Dios aborrece entonces también las manos derramadoras de sangre inocente. Hay que aclarar esto de sangre inocente, porque
Dios no aborrece a los policías que matan a un ladrón cuando ese es parte de su trabajo, a los soldados, pero matar a gente inocente es otra cosa. Volviendo al punto, hoy en día hay mucho derramamiento de sangre en las calles y sé que algunos no son tan inocentes de los que están siendo muertos en las calles. Sé que hay gente culpable, gente que lamentablemente se involucró en eso, con el crimen organizado, y entonces perecen ellos, perecen sus parientes, ahí está gente inocente. Pero hay otra forma en la que se está derramando sangre que Dios aborrece, que Dios abomina. Si te vas a apartar del mal, por favor no te hagas del lado de aquellos que derraman sangre inocente de bebés que aún todavía no nacen. No te hagas aliado de ellos ni justifiques sus argumentos. Empieza todo en el vientre como un chispazo de la vida de Dios ahí. Y nunca tomemos el rumbo de hacer una regla de las excepciones. Hoy en día se está proliferando más y más y más la legalización del aborto. Y debe de llamársele a la cosa como es. No es una interrupción del embarazo, es un asesinato. Creo que todas las mujeres que están tentadas a abortar deben de ver por lo menos dos cosas. Deben de saber que a ese hijo está respirando, por pequeño que esté, y lo están sacando a pedazos de su cuerpo vivo. O le están echando sales para quemarlo vivo y está retorciéndose en el vientre de su madre del dolor que esas sales le están provocando. Está sufriendo, es una vida que Dios estaba formando ahí. O las mujeres que se insertan agujas para matar a su bebé, están asesinando, apuñaleando a su bebé. A veces no son conscientes de eso. El eslogan de decir yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera es un argumento engañoso, porque ese no es el cuerpo de ella, es otro cuerpo, es otra vida. Y no vamos a pararnos del lado de legalizar el aborto jamás, ni vamos a aprobar porque Dios no lo aprueba. Creo que debiéramos de ser una inspiración para aquellas mujeres que lamentablemente tuvieron un embarazo no planificado porque fueron abusadas sexualmente. El abuso sexual no es una justificación para que una persona aborte, pero es una oportunidad para meditar en ese niño, en esa niña que va a nacer y poder decir, ok, yo no planeé este bebé. Debe de ser muy dura la experiencia de pasar por algo así. Y hay que consolar y hay que ayudar a esa mujer, por supuesto. Y deberían de castrar al que hizo aquello y refundirlo en la cárcel si no se arrepintiera, y debe de pagar por ese delito. Pero ese bebé que viene pudiera ser una persona que Dios usaría en un futuro para hacer de bendición en un lugar, en una familia. Entonces, si no lo quiere tener, aliméntelo, hágalo crecer y luego délo en adopción a alguien que sí lo puede cuidar, a alguien que no puede tener bebés. Ahora, la irresponsabilidad de muchas instancias del gobierno instando a los jóvenes, a los adolescentes a que defiendan sus derechos sexuales. Esa es una cosa absurda totalmente en sí misma. Entonces tenemos ahora un índice de embarazos de adolescentes más que nunca en todo México. Niñas de 11, de 12 años embarazándose porque estaban defendiendo sus derechos sexuales. ¿Y ahora qué van a hacer? Van a matar a un niño, a derramar sangre inocente.
Sea compasivo con alguien que está en una situación así. Y ayúdele a que tome una mejor decisión por esa vida que está ahí formada. Porque ni aun Dios desperdicia una vida que Él permitió que creciera en el vientre de su madre. Ministre el corazón de la mujer que fue abusada, ayúdenle, sea un instrumento de gracia, pero también de verdad para esa mujer. Y párese firme, usted que es papá, que tiene hijos adolescentes, que tiene hijos en sexto, párese en contra de esa situación que están instando a tus hijos a defender derechos sexuales, a que no te informen de lo que están haciendo con sus vidas, con sus cuerpos, porque cada vez la maldad en esa área está en aumento y tus hijos deben de ser protegidos. Y será una maldad de tu parte si tú no proteges a tus hijos de ello. Nuestro Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. También Dios aborrece el corazón que maquina pensamientos inicuos, perversos. Maquinar quiere decir estar pensando, estar preparando en tu mente el terreno para ir en dirección de hacer algo malo. Apártese del mal, frene su mente. Diga, esto a dónde me va a llevar, va a arruinar mi vida, va a arruinar mi familia, va a arruinar mis relaciones, va a arruinar mi relación con Dios. Aparte su mente de estar maquinando tonterías y dedique su mente, eduque, instruya, obligue a su mente a pensar en todo lo que es verdadero, en todo lo que es puro, en todo lo que es honesto, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que es digno de alabanza. Cuando pensamientos perversos invadan tu cabeza, reenfoca tu mente y te puede ayudar a recordar la cruz, lo que Cristo hizo. La mente no puede ocupar dos pensamientos diferentes a la vez. Enfócate en la cruz, enfócate en lo puro, en lo santo, y esos pensamientos van a ceder. Pero si los alimentas, créeme que terminarás haciendo aquello que alimentaste en tu mente. También Dios aborrece, abomina, condena los pies presurosos a el mal, a correr detrás del mal. Todos en alguna ocasión nos hemos sentido tentados a ir y hacer algo incorrecto, inapropiado, todos, ¿de acuerdo? Pero tenemos en Cristo, tenemos opción. Antes, separados del Señor, no teníamos alternativa, no había ningún freno dentro de nosotros, no teníamos elección, podíamos simplemente dejarnos llevar y correr detrás de aquello. Pero ahora en Cristo sí tenemos opción. Podemos correr en la dirección opuesta y recordar que si me aparto del mal, porque temo al Señor, porque aborrezco lo que Él aborrece, entonces en alguna manera yo seré preservado con salud, con vigor, porque ningún pecado te da vigor, ningún pecado te da salud, fuerza. Apartarte del mal, sí. Cuando te sientas tentado a ir en cualquier dirección, sea emocional, sea de hablar lo que no es o hacer lo que no es, corre en la otra dirección. Haz lo opuesto que el diablo, que tu carne quiere. Entonces, si te apartas del mal, tendrás salud, salud mental, salud emocional, salud física. Amén. Esto es lo que promete el Señor y Él no miente. También Dios abomina, condena al testigo falso que habla mentiras. Esto no solamente se traduce al contexto de un juzgado, se puede traducir al contexto de las relaciones en un plano normal, familiar. Tú sabes, a veces los niños son falsos testigos para acusar a su hermana o su hermano de algo que no hizo. ¿Sí saben eso, verdad? Sí. Mamá, mi hermano me dijo que esto y esto. No era cierto, era otra cosa. Pero los hijos tienden a reinterpretar lo que se les dijo, se les hizo. Esto tiene cierto problema cuando
los falsos testigos son los niños, se debe de corregir. Pero hay una cuestión todavía más delicada en las relaciones de jóvenes y de adultos cuando hay alguien que testifica algo que no es. Solamente hay dos maneras, a mi parecer, de juzgar algo que alguien está haciendo. O es un hecho lo que tú estás diciendo, o es una suposición o interpretación de lo que estás viendo. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes andan en la calle y me ven y estoy hablando con una prostituta, mal vestida, pero estoy hablando con una prostituta. Pero ustedes no oyen lo que yo estoy hablando, no saben, solamente me ven. Y alguien que me ve, vamos a decir que es una mujer de aquí de la iglesia, va con mi esposa y le dice: oiga, pastora, qué difícil es esto que le voy a decir. Vi a su marido con otra mujer y si viera cómo se estaba riendo él con ella. No, hombre, sí. Y luego le tocó así el cuello y luego ya le van aumentando, ¿de acuerdo? No, hubiera grabado con mi celular, porque no lo hice. Ahora, así como se oye, se ve horrible, ¿verdad? Pero siempre juzgamos a través de lo que hay en nuestro corazón cuando no tomamos los hechos como deben de ser. Si hay envidia en el corazón de la falsa testiga, en este caso, va a decir: y estaba re fea la mujer. Yo no sé por qué se fija en otra mujer tan fea si usted está tan bonita. Entonces, ¿qué hacemos ante una situación así para no pecar de ser falsos testigos? Para no interpretar lo que nuestros sentidos ven a través de lo que hay en nuestro corazón. Y para no ir más allá del hecho y juzgar las motivaciones, porque nadie, absolutamente nadie puede juzgar las motivaciones del corazón de alguien, solo el Espíritu Santo. Así que en este caso, en cualquier otro donde usted se siente tentado a ser un testigo, lo más sabio y prudente es que usted deje pasar el momento. Me vio con esa mujer y luego venga conmigo: oiga, pastor, quiero hablar con usted algo muy serio. La otra vez pasé por la calle y lo vi con una mujer ahí mal vestida. Perdóneme, pero ayúdenme a aclarar esto. Quiero pensar lo mejor de usted, pero si hay algo malo me gustaría saber qué está pasando. ¿Me estoy explicando? Porque la gente corre a decir lo que vio, como cree que estaba pasando, como su imaginación y su corazón le dijeron. Y entonces, cuando alguien hace algo, en el ejemplo que estoy poniendo, algo de esa naturaleza, viene con mi esposa y si mi esposa no es sensata y dice: ah, sí, pues ahora verá este pastorcito. Entonces, si mi esposa no es sensata y no se detiene, lo que sigue de ahí es el divorcio, y lo que sigue de ahí es que yo dejo de ser pastor. Es decir, es una cadena espantosa de destrucción a causa de un testimonio incorrecto. Está dentro de los mandamientos. Dios aborrece eso. Dios aborrece, Dios abomina los falsos testigos, el falso testimonio. Y está dentro de los 10 mandamientos, lo reitero. ¿Qué más? ¿De qué más debemos de apartarnos? El que siembra discordia entre los hermanos. Qué feo es ese pecado. Sembrar es un acto de dejar una semilla que sabemos que a la larga va a producir algo. Tarde o temprano aquello que sembramos sabemos que va a producir división, que va a producir que alguien a quien no nos agrada tanto sea lastimado por lo que nosotros dijimos, para que una relación sea dañada. Y Dios aborrece eso.
Le dije algunas cosas de lo que Dios aborrece para que usted sea parte del mal. Porque si Dios aborrece estas cosas, entonces sepa que cualquier persona que está involucrada haciendo estas cosas, Dios le llama a que se aparte del mal, que tema a Dios, que se vuelva a Él, porque apartarse del mal va a ser medicina a todo su ser. Entonces, no va a lamentar un día, híjole, ¿por qué dije esto? ¿Por qué? ¿Por qué dañé a esta persona? ¿Por qué se me salió haber dicho eso? Así no fue. Y usted va a vivir con eso el resto de sus días. Usted no quiere vivir así. Esta no es una vida en la que nadie encuentra satisfacción. Nadie. Bien, debo de ir más rápido. El que quiera amar la vida de verdad es bueno, es hacer bien. No solamente te apartas del mal, pero te dedicas a hacer el bien. Apartarse del mal solamente sin cambiar de dirección y ocuparte en hacer el bien es algo incompleto. Debemos de usar nuestra vida para hacer el bien. Veamos rápido unas palabras. Proverbios dice: no niegues el bien a quien se le debe cuando esté en tus manos el hacerlo. Voy a leer otro rápidamente. El Señor Jesús, bueno, el proverbio se refiere a que mientras puedas hacer el bien, haz el bien. Mientras esté en tus manos, en tu poder hacer el bien a alguien, hazlo. Y Jesús dice: aún a los que te aborrecen, a ustedes los que oyen, dice el Señor, les digo, amen a sus enemigos y hagan bien a los que los aborrecen. Esto es ir a otro nivel de hacer el bien a los que te aborrecen y hacerlo con gozo, no con la jeta torcida. Hacer el bien a los que te caen mal, a los que hablan mal de ti, porque una manera de contrarrestar el mal es hacer el bien. Una manera de contrarrestar a lo que alguien te maldice y te dice es hablar bendición a esas personas, darle de comer a tu enemigo cuando tiene hambre, cuando tiene sed. Jesús dice: si vas a hacer el bien, hazlo, no solamente a la gente que hace el bien contigo, sino aún a los que hacen mal contigo. Procura hacer el bien a estas personas. Somos llamados a hacer el bien. También nos llama a que lo hagamos de manera abundante. El Espíritu Santo, Pablo, escribiéndole al pastor Timoteo, dice: enséñales a la congregación, enséñales a estos hermanos a que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y que sean prontos a compartir. Eso es hacer el bien. Y luego también debemos hacer el bien intencionalmente. Dice: miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Eso es hacer el bien. Y luego hacer el bien como Jesús. Saben que Dios llenó de poder y del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Esta es la razón porque Él vivió haciendo el bien. Y que Jesús anduvo haciendo bien y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo. Esto pudo hacerlo porque ¿qué? Porque Dios estaba con él. Así que si Dios está contigo, debiera ser un estilo de vida andar haciendo el bien como Jesús, no cerrando tus ojos a la necesidad de este tiempo a tu alrededor. Si está en tus manos hacer el bien a alguien, hazlo. No podemos resolver en la vida a cada ser humano, pero en toda oportunidad. Amén. Luego dice que hagamos el bien también con esperanza. Es decir, hay una promesa a los que hacemos el bien. Dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. Es decir, hacer el bien porque hay una promesa que vas a cosechar. Cada bien que haces es una siembra y vas a cosechar. Luego dice en Eclesiastés que lo hagamos el bien en todo lugar. A donde quiera que vayamos, dice: a donde quiera que vayas, haz el bien, que después de un tiempo el bien que hagas te será ¿qué? Así que nunca hay pérdida. El bien que hagas te será devuelto. Hazlo con esperanza y en todo lugar. Haz el bien. Si haces el mal, también el mal te será devuelto. También corre riesgos. A veces hacer el bien no es fácil.
Dice el apóstol Pedro, es mejor sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Si así lo quiere Dios, que sufras por hacer el bien es mejor, porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados. Ese es el bien mayor que Jesús hizo por nosotros. Hizo la voluntad de Dios, hizo el bien y sufrió. A veces hacer el bien nos va a ocasionar algunos problemas, porque hacer el bien a veces es enfrentar el mal. El mal avanza porque los buenos no hacen el bien. Y a veces algunos van a ser metidos en la cárcel por hacer el bien, por hacer lo que es correcto y agradable ante Dios. Hagamos el bien capacitados como Jesús por el Espíritu Santo. Dice en Hebreos que Dios los haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por todos los siglos. Así que el bien no es solamente algo que hacemos en la carne por impulsos emocionales, sino que el Espíritu Santo nos capacita para que de acuerdo a nuestras capacidades, talentos, habilidades, hagamos el bien a todos a nuestro alrededor. Que seamos una iglesia que hace el bien, no solamente que deja de hacer el mal, sino que se ocupa de invertir su vida y recursos en hacer el bien. Amén. Esto te va a traer satisfacción, gozo, alegría. Una persona, escuche bien esto, vengan los de la alabanza, estoy casi acabando. Una persona que se ocupa de hacer el bien tiene una vida buena y muchas temporadas de cosecha, de cosas buenas. Pero el que no se aparta de hacer el mal también tendrá su cosecha, pero será de dolor, de amargura, de llanto, de remordimiento y sufrimiento innecesario. Así que te apartas del mal y te dedicas al bien. El que quiere amar la vida, quieres tener una buena vida, busca la paz y síguela. La paz es un estado interior de inestabilidad, de zozobra, de incertidumbre. Pero la Escritura dice que hay cosas que nos roban la paz. Estar en enemistad con Dios. Si tú no te has reconciliado con Dios, estás en guerra con Dios. Estás en enemistad con gente a tu alrededor. Nadie puede tener paz verdadera si está enemistado con alguien. La gente le es robada su paz por el temor, la incertidumbre, por una conciencia culpable. La gente no tiene paz cuando tiene su conciencia culpable de que sabe que ha hecho algo y no lo ha reparado, no se ha arrepentido. La gente le falta paz cuando le falta perdonar a alguien o le falta pedir perdón a alguien. No tienes paz. Ustedes saben a lo que me refiero. Cuando sabes que debes de pedir perdón y no lo haces, no tienes paz. Y cuando alguien te ha lastimado y no estás dispuesto a perdonar, tampoco tienes paz. La preocupación excesiva también te roba la paz. Si tus problemas tienen solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tienen solución, pues ¿para qué te preocupas también? Dice la Escritura, así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Esto habla de las relaciones. ¿Tienes paz con Dios? ¿Tienes paz con los demás? Ahora, no es una sin la otra. Si tienes paz con Dios, esto indefectiblemente te tiene que llevar a tener paz con los demás. No automáticamente, sino que tienes que ir y arreglar las cosas con quien no tienes paz, porque dice que todo lo que contribuye a la paz es lo que tenemos que hacer. No puedes vivir enojado siempre con alguien. Hay veces que es más saludable apartarte, guardar una distancia prudente de alguien. Ya intentaste restaurar la relación y alguna persona no quiere. Bueno, ya hiciste lo que te concierne a ti. Pero nunca, si permaneces enojado con alguien,
No digas, pues yo tengo paz con Dios, pero estoy enojado con esto. Es un engaño, no te engañes. Porque el que ama a Dios, ame también a su hermano. Nadie puede decir que ama a Dios a quien no ve y aborrecer a su hermano a quien no ve. Tienes que buscar la paz y seguirla. Hay cosas que necesitamos hacer muchas veces y dejar de hacer para tener paz. Por ejemplo, hazte esta pregunta: ¿qué es lo peor que puede pasar si dejo de hacer esto? ¿Hay algo que está generando problemas en tu relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con los hermanos? Algo que está molestando, incomodando a alguien. Y bueno, tú quieres hacer lo que contribuye a la paz. Pregúntate: ¿me voy a morir si dejo de hacer esto? Y si no te vas a morir, quiere decir que no necesitas hacerlo. ¿Te va a dar cáncer si dejas de hacer aquello? No, pues déjalo de hacer en aras de la paz. Pregúntate también: ¿qué es lo mejor que puede pasar si hago esto? Quiero tener paz. Si debo de hacer un cambio aquí, ¿qué es lo mejor que puede ocurrir? ¿Vale la pena? Hazlo y vas a tener paz. Hay un árbitro dentro de nosotros que es la paz. Dice en Efesios, si no me equivoco, que la paz gobierne en sus corazones, a la cual también fueron llamados. Este es un sentido de decir como que hay un árbitro dentro de nosotros y nadie puede negarlo. ¿Qué hacen los árbitros? Cuando hay una falta, te señalan la falta. Entonces el Espíritu Santo, cuando vas a hacer algo que no es correcto, o cuando vas a dejar de hacer algo que sabes que necesitas hacer, o cuando hiciste algo incorrecto o dijiste algo, el árbitro va a sonar. Que la paz gobierne en tu corazón. Si el árbitro está pitando dentro de ti, quiere decir que estás haciendo algo mal. Si sabes que el corazón te está agitando porque estás a punto de hacer algo incorrecto, frena, entonces la paz volverá. Sabes que estás a punto de dirigirte detrás de tus pies que buscan hacer lo malo y sientes esa agitación. Ay, ¿por qué? ¿Por qué no me siento? No vayas, vas a tener paz. Una vida agitada es una vida enferma mental y emocionalmente. Haz todo lo que contribuye a la paz con Dios. Si estás pecando, si estás abrazando el mal, arrepiéntete y vas a tener paz con Él. Jesús murió por todos tus pecados. Cada uno de ellos lo cargó, fue condenado. ¿Por qué querrías ser condenado tú, abrazando aquello que ya fue condenado? ¿Por qué ir al infierno cuando podrías ir al cielo debido a que Jesús pagó la deuda de tus pecados? ¿Por qué vivir en guerra con Dios y con los demás cuando podrías disfrutar de la vida que Dios te está ofreciendo? ¿Por qué querrías vivir amargado? Porque la persona que te ofendió no merece tu perdón. Tú tampoco mereces el perdón de Dios, ni yo. Y Él te lo ofrece porque Jesús murió. ¿Por qué querrías vivir atrapado en un engaño y engañando a otros cuando la verdad te libera y libera a otros? Y luego, para cerrar con broche de oro, dice el Espíritu Santo: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Esto quiere decir protección y respuestas a tus oraciones. Los justos, en primera instancia, son aquellos que en Jesucristo
por haber puesto su confianza en Él, fueron declarados inocentes como si nunca hubieran pecado y como si siempre hubiesen obedecido. Ahora, esta es la verdad posicional. Di posicional. Dios te ve como justos, es el resultado perfecto y final de la obra de Jesucristo. Es decir, te ve como justo, perfectamente justo. Pero tú sabes que en la práctica no es así. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Así que tenemos que tomar la verdad posicional. Ok, Dios me ve como justo, pero no es cierto, yo me veo porque hago muchas cosas muy incorrectas. No, sí es cierto, Dios te justificó. Ahora, por el Espíritu Santo que mora en ti, por la palabra, tienes que empatar tu caminar con la imagen del justo, de Cristo. Es decir, como es un justo, ahora tienes el poder y la verdad para caminar cada día en justicia. Y eso a veces va a ser doloroso hacer los cambios, pero vale la pena caminar en santidad. Empatar mi vida práctica con la declaración de Dios de que soy justo y soy santo porque Él me apartó para Él. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? El Espíritu Santo es el Espíritu de santidad y de justicia. Tengo que empatar aquel hombre justo que Dios ve con el práctico. Y esto es porque Cristo mora en nosotros, porque tenemos su palabra y sabemos cómo debemos de caminar en cada área. Cuando fallamos y no nos parecemos al modelo de justicia de Cristo, caemos de rodillas y pedimos perdón. Dios, dame la gracia de abandonar esto que está mal, porque quiero que tus ojos estén atentos a mí y tus oídos abiertos a mis oraciones. Quiero tener muchas oraciones contestadas. ¿Y tú? Quiero saber que no hay nada que me separa de la comunión con Dios ni con los demás, y saber que tengo la protección del Señor porque no estoy caminando en la oscuridad, en la tiniebla. Y aquí dice que el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Es decir, contra los que no se arrepienten de hacer lo malo. El rostro del Señor está en contra. Esto quiere decir que Dios sí tiene una cara enojada para aquellos que aman más el pecado y la mentira. Eso significa que para estas personas al final nada les va a salir bien. Nada, porque aman el mal. Aun cuando parece que prosperan haciendo lo malo y derramando sangre, van a terminar mal, no solamente aquí en la tierra, pero en el otro lado de la eternidad. Tú quieres ser como Jesús, porque Jesús todo le salió bien. El Padre le contestaba a cada oración. Todas las cosas que Jesús hacía, las hacía porque vivía sometido a la voluntad del Padre. Él podía hacer el bien a todos porque el Padre estaba con él, porque el Espíritu Santo estaba con él, porque era justo, perfectamente santo como hombre. Y Dios nos ha prometido esta vida de bendición por el simple hecho de haber puesto nuestra fe en Jesús, abrir nuestra vida a la influencia de Dios, del Espíritu Santo, y que podamos caminar una vida que agrada a Dios. Que al final es una vida que por la gracia de Dios tiene el aplauso del cielo. Por la gracia de Dios vas a poder estar viejito. No importa que tengas 15 años ahorita, vas a estar anciano un día y tus frases van a poder ser: Señor, gracias por la vida que me diste. Puedo ver la bendición a lo largo de mis días, de mis años. Estoy terminando y llegando a mi etapa final. Y te agradezco tanto que me diste la gracia de tomar buenas decisiones, de usar mi vida para bendecir a otros, de apartarme de lo que me estaba haciendo daño y lastimando mis relaciones. Gracias, Padre. Ahora sí puedo morir en paz. Voy contigo porque mi vida aquí valió la pena. O puedes lamentarte amargamente por no haber corregido las cosas a tiempo.
y decir qué miserable vida tengo, cómo aborrezco mi vida, ¿por qué no tomé las decisiones correctas? ¿Por qué no me aparté de esto que estaba mal? Y eso va a ser uno de los peores finales para la vida de cualquiera que no aparta su lengua de hablar mal, de hablar engaño, que no se aparta del mal y no se dedica al bien, que no busca la paz, sino que está en guerra. Tú quieres una vida bendecida y que la palpes esa bendición, que la disfrutes y que otros disfruten de eso que Dios está haciendo en ti, que otros entren a este río de bendición y de gozo y de satisfacción en el que tú estás caminando. Yo quiero eso. Tú y yo somos hijos de Dios, amén, amén. Entonces nuestro modelo perfecto en todas estas cosas es Jesús. Ve la hermosura de Jesús. Nunca habló maldición, nunca habló engaño, nunca. Y la escritura dice que no hubo engaño en él. Nunca lo ves haciendo algo malo, siempre procurando el bien, siempre buscando la paz, y siempre sus oraciones contestadas. ¿No te parece formidable esa vida? Y ni siquiera fue necesario que llegase a viejo. A los 33 años se graduó. Una vida perfecta, impecable, preciosa como ser humano. Tú quieres ser como Jesús y puedes ser como Jesús porque Él mora en nosotros. No es tu carne, no es tu esfuerzo humano, es su gracia en ti. Levántate, por favor. Levanta tus manos al cielo en rendición a Él. ¿Qué es lo que está mal en ti que el Espíritu Santo te ha redarguido?